Pues muy buenas tardes a todas y a todos nuestros televidentes o auditorio que nos acompaña en nombre del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, localizado en México, Instituto Nacional de Investigaciones en el área de la salud mental. Les damos la más cordial bienvenida a esta mesa redonda denominada Experiencias durante la pandemia, una visión psicosocial. Su servidor Eduardo Madrigal de León, director general del Instituto Nacional de Psiquiatría. La emergencia de salud asociada con el COVID-19 ha impactado los componentes sanitarios, sociales y económicos de nuestra sociedad y trastocado a las comunidades, las familias y los entornos laborales. Representa sin duda una emergencia de salud pública de preocupación internacional con impactos sin precedentes en el siglo XXI, entre ellos en la salud mental. La aflicción por la pérdida de seres queridos, la angustia asociada a la pérdida del trabajo, el aislamiento, las restricciones sociales y económicas, las dificultades en la dinámica familiar, la incertidumbre o el miedo al futuro, son solo algunos de los factores que han alterado la salud mental de la población. Existe ya evidencia internacional en la que se indica un aumento, por ejemplo, en la prevalencia de síntomas de depresión y ansiedad en diversas personas de diversos países. En algunas estas cifras se han triplicado con respecto a los niveles anteriores de la pandemia. Hay algunos grupos poblacionales que se encuentran en mayor riesgo de sufrir malestar psicológico generado en este contexto del COVID-19, como el personal de salud de primera línea, que además de enfrentarse a una sobrecarga de trabajo, al riesgo de contagio y a la necesidad de tomar decisiones de vida o muerte, en nuestro país son víctimas de agresiones, estigmatizaciones y discriminación. De estos temas nos hablarán las doctoras Robles y Ramos. Otro grupo de riesgo son los niños y los adolescentes, quienes han experimentado una disrupción de su rutina habitualmente activa y se han tenido que enfrentar al aislamiento en el hogar. Entre otras cosas, aumenta el riesgo de que se presencie o sufran actos de violencia y maltrato. Todo ello puede impactar en la salud mental de este grupo poblacional y resulta más evidente en los niños y jóvenes que viven en familias con situaciones económicas desfavorables y en condiciones de hacinamiento, temática que abordará la doctora Medina Mora. Del mismo modo, existe una preocupación por el aumento en el consumo de bebidas alcohólicas y otras sustancias durante la pandemia, ya que aunado a las consecuencias ya conocidas, el uso en estos últimos meses puede aumentar la violencia doméstica y el abuso infantil, el riesgo de suicidio y el incremento del consumo de alcohol ilícito o de sustancias adulteradas. La doctora Tiburcio hará referencia a estas condiciones. Los 4 trabajos que hoy se presentan en esta mesa son un ejemplo del compromiso que existe en el Instituto Nacional de Psiquiatría por el desarrollo de proyectos de investigación que, además de dar a conocer el impacto de la pandemia en la salud mental de la población, propongan estrategias de prevención y tratamiento en la comunidad e intervenciones específicas para la población más vulnerables. No cabe duda que incluso cuando la pandemia quede bajo control, la preocupación, la ansiedad y la depresión seguirán afectando a personas y comunidades. Voy a hacer la presentación muy breve de las 4 expertas invitadas a esta mesa para luego ya dar pie a la presentación de cada una de ellas. El primer trabajo lo presenta la doctora Luciana Ramos Lira. Ella es investigadora en Ciencias Médicas F de este instituto e investigadora nacional nivel 2 en el Sistema Nacional de Investigadores. Sus campos de interés son la violencia de género, la violencia y los jóvenes, y las consecuencias psicosociales y en la salud mental de estas, particularmente su impacto traumático. Es profesora y tutora de los posgrados en salud mental pública y psicología de la UNAM. Su ponencia se titula Violencia estructural en el contexto de la pandemia del COVID-19. Nuestra segunda participante, la doctora Rebeca Robles, coordinadora del Centro de Investigaciones en Salud Mental Global, cuenta con una larga trayectoria de investigación enfocada a la identificación oportuna y el tratamiento psicológico de los trastornos mentales de mayor prevalencia en nuestro contexto. Es miembro nivel 2 del Sistema Nacional de Investigadores y profesora de los posgrados de Psicología y Medicina
de la Universidad Nacional Autónoma de México y de la Universidad de Guadalajara. Su trabajo se titula Salud mental en el personal de salud frente a COVID-19, retos y oportunidades. El tercer trabajo está a cargo de la doctora Marcela Tiburcio, quien es jefa del Departamento de Ciencias Sociales en Salud de la Dirección de Investigaciones Epidemiológicas y Psicosociales, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1, y docente de la Residencia en Adicciones del Programa de Maestría en Psicología de la UNAM. Su trabajo de investigación en los últimos años se ha enfocado en la evaluación de programas de prevención y capacitación para la detección y atención del abuso de sustancias, así como en la aplicación de tecnologías de la información y comunicación para la atención de estas problemáticas. El trabajo de la doctora Tiburcio se titula Variaciones en el consumo de sustancias durante la pandemia. Finalmente, la doctora Marilena Medina Mora, quien no necesita de mayor presentación y de quien por solo nombrar algo, diré que actualmente es la jefa del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Facultad de Medicina de la UNAM y está afiliada al Centro de Investigaciones en Salud Mental Global de este instituto. Es investigadora emérita del Sistema Nacional de Investigadores, miembro del Colegio Nacional, y en el 2019 la UNAM le otorgó el doctorado honoris causa. Es profesora de las Facultades de Psicología y Medicina de la UNAM. Sus campos de interés son la epidemiología, la metodología y los factores psicosociales relacionados con la adicción y la salud mental. La doctora Medina Mora nos hablará sobre los problemas económicos en la familia y malestar emocional en los jóvenes. Quiero también agradecer el equipo del apoyo técnico, en especial Rocío Carmona y Dulce Mejía, que estarán apoyándonos con el filtrado de las preguntas que se nos hagan por los diferentes medios de redes sociales para poder tener esta sesión más productiva. Muchas gracias por su apoyo, por su trabajo, y vamos a dar paso a la primera presentación a cargo de la doctora Luciana Ramos Lira, con violencia estructural en el contexto de la pandemia del COVID-19. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, doctor. Buenas tardes. Me voy a permitir compartir la pantalla, la presentación. Ya está apareciendo, ¿verdad? Ahí está, ¿verdad? Bueno, primero que nada, bueno, les quiero agradecer la participación en esta mesa. Yo voy a dar más bien un contexto a los trabajos que siguen. No voy a dar como tal datos derivados de investigación empírica, que sí estamos realizando, pero que no tenemos en este momento todavía resultados. Pero ¿por qué hablar de violencia estructural? Bueno, la idea es que dar contexto a estas presentaciones que van a abordar experiencias derivadas de estudios originales, partiendo del supuesto de que en situaciones de crisis como la actual pandemia, se hacen más evidentes situaciones previas de desigualdad que son evitables, que por lo tanto son situaciones injustas y que además no solo afectan un aspecto de la vida de las personas. Entonces, es muy importante considerar que en estas situaciones se empeoran las de por sí y muchas veces condiciones de vida desiguales que existen en muchas poblaciones. En este sentido, la violencia estructural hace referencia precisamente a desigualdades que son evitables, son desigualdades estructurales, porque están sistemáticamente, digamos, enraizadas en el sistema social y les niegan a algunas personas el cumplimiento de sus necesidades humanas básicas. En este sentido, podemos decir, esto lo señala la ACNUR, que entre las desigualdades que existen en las poblaciones están desigualdades de tipo social, que tienen que ver cuando una persona recibe un trato diferente como consecuencia de su posición social, de su situación económica, de su religión, de su género o de su cultura. La desigualdad económica, que se refiere a la distribución de la riqueza entre las personas y hace referencia a las diferencias de ingresos entre las personas más ricas y las más pobres, lo que supone un grave problema de acceso a bienes y servicios para personas con menos recursos. La desigualdad educativa también, que está haciendo referencia precisamente a esta dificultad en tener las mismas oportunidades para acceder a una formación
la desigualdad de género que se produce cuando una persona no tiene acceso a las mismas oportunidades que otra por su sexo, y desigualdades de tipo legal que pueden ser múltiples. Entonces, estas desigualdades van a tener consecuencias múltiples en ámbitos personales como sociales, siendo la pobreza su principal consecuencia, junto con problemas como la desnutrición o el hambre. La violencia estructural, en este sentido, se considera el tipo más grave de injusticia social, porque grandes grupos de personas e incluso naciones enteras se ven perjudicados por estas situaciones donde convergen diferentes condiciones que se caracterizan porque las personas no las eligen. Son condiciones que las constriñen y de las cuales en su mayoría no hay una forma real de escapar. Entonces, podemos decir que la violencia estructural es dañina, con frecuencia puede ser letal. Otra característica es que no es obvia inmediatamente, es mucho más fácil mirar la violencia directa que mirar esta violencia que está en las estructuras y en las relaciones de poder que existen. Es involuntaria, es decir, una persona no se mete en una condición de este tipo por una decisión o elección. Generalmente esta violencia tiene efectos irreversibles, disminuye de manera muy grave el potencial de ciertos grupos de personas y se gesta a largo plazo y suele persistir en el tiempo. Les decía yo que la pobreza extrema es un tipo de violencia estructural muy grave que conduce a la miseria y, por ejemplo, conlleva a que las personas se involucren en situaciones estructuralmente más violentas. Por ejemplo, las miles de personas que huyen de Centroamérica hacia Estados Unidos por pobreza o por violencia, o que están migrando de países de África Central hacia Europa, son ejemplo de este tipo de situaciones de violencia estructural extrema que genera violencias posteriores y violaciones a derechos humanos en estos, por ejemplo, en estos viajes que pueden describirse, como les decía, como situaciones estructuralmente violentas. Entonces, muchas situaciones humanas graves se pueden observar desde esta mirada de la violencia estructural, donde hay interacción de factores. Hay una serie de condiciones históricas, por ejemplo, hay una historia de colonialismo, hay una historia de una gran dicotomía entre ricos y pobres. También se puede combinar, como ya en el caso de una epidemia, una pandemia, con situaciones biológicas, y a esto se aúna también violencia que se puede denominar también Galtung, que acuñó la violencia estructural, también violencia cultural, es decir, también puede acompañarse de estas actitudes discriminatorias que hacen que se normalicen estas situaciones de violencia estructural y que se vea como normal, como natural, por ejemplo, el decir que, no sé, una persona indígena es una persona floja o tonta. Y precisamente quiero ejemplificar con el tema de la discriminación racial, porque además ahora sabemos que es un tema de gran interés y de gran debate. Veamos esto, lo que nos dice la encuesta nacional sobre discriminación de 2017, una 20% de la población de 18 años o más declaró haber sido discriminada en el último año. De la población indígena de 12 y más años, una de cada 4 personas declaró haber experimentado al menos una situación de discriminación en los últimos 2 años, y de las poblaciones indígenas, 2/3 partes consideran que las personas indígenas son poco valoradas por la mayoría de la gente. Y veamos básicamente qué se reporta. Vean ustedes aquí cómo efectivamente vemos que las mayores, digamos, derechos que fueron negados de manera injustificada a la población indígena de 2 años o más, la primera es la atención médica o medicamentos. Si ustedes ven, la mitad reporta esta situación, seguida de recibir apoyos de programas sociales, y ustedes pueden ver otro tipo, ¿no?, de situaciones de negación de derechos. Incluso, aunque es un porcentaje bajo, la posibilidad de estudiar o seguir estudiando.
Asimismo, podemos observar también que según el ámbito de ocurrencia de las situaciones de discriminación en los últimos 12 meses, eh, casi el 40% de esta población indígena de 12 o más años declaró haberlo sido precisamente en los servicios médicos. Si ustedes observan, estamos hablando de 40%, un poco más de las mujeres, pero muy similar para con los hombres, reporta haber sido discriminado en servicios médicos, consultorios, clínicas u hospitales, seguida de otro tipo de ámbitos de discriminación como la calle, el trabajo, la escuela, la familia o alguna oficina. Entonces, bueno, si consideramos desde este ejemplo, pues podemos pensar cómo desde una perspectiva, desde un enfoque de salud pública, desigualdades estructurales, en este caso podríamos hablar de la discriminación racial, pueden reflejarse en hechos muy concretos, como vivir menos años, tener peor salud y no lograr desarrollar un razonable potencial, como seres humanos. ¿Qué pasa con el tema del COVID-19? Es muy interesante observar y pues esto ya se ha discutido mucho y se señala incluso en las conferencias, pero vale la pena recordarlo, que México está siguiendo un patrón de contagio similar a otros países, donde no solo los adultos mayores son los más vulnerables, sino personas que padecen enfermedades crónico-degenerativas, diabetes mellitus e hipertensión arterial, lo que aumenta la probabilidad de complicaciones en el estado de la salud de las personas y pueden llevar a la muerte por COVID-19. Los pacientes se caracterizan por ser del sexo masculino, de edad avanzada, tener uno más comorbilidades, se señala enfermedad renal crónica, diabetes, obesidad, EPOC, inmunosupresión e hipertensión, que se asocian con hospitalizaciones, resultados adversos. Pero también vale la pena recordar que, por ejemplo, el riesgo de diabetes no es uniforme y que existen disparidades significativas que se asocian con la diabetes según el origen étnico. Por ejemplo, en Estados Unidos, las poblaciones minoritarias tienen una mayor prevalencia de diabetes en comparación con los blancos no hispanos, siendo los hispanos los que tienen un 66% más de probabilidades y los mexicoamericanos un 87% más probabilidades de ser diagnosticados con diabetes. Entonces, las carencias en diferentes aspectos del desarrollo humano nos llevan a pensar, y aquí tomo esta cita de Lastra y colaboradores, que hacen vulnerable a la población que en términos socioeconómicos y o psicosociales va a tener más dificultad para sobrellevarlos aunque no esté contagiada, por esta serie de carencias. Por otro lado, el bajo acceso a la infraestructura de salud, así y que como a una infraestructura de calidad, va a exacerbar la vulnerabilidad por la imposibilidad de conseguir atención médica, al tiempo que aspectos como densidad poblacional de las ciudades aumenta la vulnerabilidad en las mismas al facilitar una mayor tasa de contagio. Estos autores en su estudio hacen un estudio muy interesante y generan un índice municipal de vulnerabilidad ante el COVID-19 integrado por 3 dimensiones, demográfica, de salud y socioeconómica. Y algo que encuentran que vale la pena señalar es que donde hay, digamos, mayor vulnerabilidad son en aquellos municipios más marginados, donde hay factores como mayor precariedad en la vivienda, mayor proporción de población indígena, menor cantidad de bienes en el hogar, más tasas de hacinamiento, deficiencias en infraestructura de salud, informalidad en términos de actividades económicas y menor producción económica global. Ahora, entonces decíamos que la diabetes como la obesidad aumentan el riesgo de la infección por COVID-19 y la coexistencia entre ambas es un factor de riesgo considerable para la mortalidad en la población mexicana. El mayor riesgo, esto es un estudio también muy interesante de COVID en México, se explica por lugar de residencia, en este caso vivir en la ciudad de Tijuana, que es donde se encontró mayor riesgo de infección, seguido por la edad avanzada, padecer diabetes, ser hombre, pero vean, aquí aparece y dice ser notoriamente indígena, que la clasificación es particular, pero así lo señala, son los factores que confieren mayor riesgo de infectarse. Estas variables juntas contribuyen al riesgo de infección
solo el 18.4% de la variabilidad del riesgo de infección. Y los autores señalan que esto sugiere que las variables socioculturales que no están incluidas en este análisis, como ocupación, medio de transporte y cumplimiento de medidas de contención, podrían ser mucho más importantes que los factores analizados en este trabajo para entender el riesgo de infección. En el caso de la hospitalización, la edad avanzada sigue siendo el principal factor para ser hospitalizado por COVID-19, seguido por comorbilidades, sobre todo diabetes y HPA. Ser indígena otra vez aparece aquí, sexo masculino y en este caso vivir en Ciudad Juárez. Entonces, particularmente cabe recordar que los mexicanos que hablan una lengua indígena tienen 5 veces más probabilidades que los que no de vivir en pobreza extrema y que tanto hablar un idioma indígena como vivir en un municipio con un 50% más de la población que vive en la pobreza se asocia con mayor mortalidad. Y esto puede tener que ver entonces con el estado de salud preexistente en esas poblaciones, con demoras en el acceso a la atención y la calidad diferencial también que puede haber en esta atención. También las personas en pobreza tienen menos probabilidades de acceder a la seguridad social y a los sistemas de salud privado, lo que también aumenta el riesgo de mortalidad. Entonces, toda esta situación nos plantea que si bien el COVID-19 es una crisis sanitaria inesperada, lo que está visibilizando y recrudeciendo son desigualdades preexistentes en nuestra sociedad que ya teníamos. La OMS ha señalado en este sentido pues, que es muy importante considerar el impacto de esta pandemia en la salud mental como un asunto prioritario, ya lo comentó el doctor Madrigal, todas las implicaciones y las presentaciones siguientes van a abordar esto específicamente. Sin embargo, no hay que dejar de lado que es necesario abordar estas condiciones socioeconómicas que contribuyen a la mala salud mental, a estas condiciones que señalan también esos estudios que yo planteé, y que es necesario considerar estas vulnerabilidades sistémicas para no centrarnos solamente en el individuo en términos de las respuestas que también queremos dar a estos impactos. Por ejemplo, pues sí, la depresión ya era una de las principales, lo sabemos, es una de las principales causas de discapacidad a nivel mundial y se ha asociado fuertemente con la pobreza en los países de bajos y medianos ingresos, países donde se prevé que va a haber mayor afectación del COVID-19. Entonces, estos impactos pueden verse también en este sentido. Entonces, podríamos decir que hay varios retos como reflexiones finales. Hay un doble desafío en la respuesta a esta pandemia. Uno es este tema de las enfermedades no transmisibles y otra es la extrema inequidad social que existe en nuestro país y que la respuesta a la pandemia actual entonces debe tener en cuenta ambos aspectos para que sea efectiva y garantizar que la carga del COVID-19 no afecte de manera desproporcionada, como parece que está ocurriendo, a aquellos que ya están en una desventaja previa. La extrema inequidad social, entonces, implica reconocer estas desigualdades que hemos hablado. Por ejemplo, las desigualdades de género, las hemos estado, algunas personas, colegas, hemos trabajado en este tema desde hace muchos años, pero en este caso también es muy evidente que tenemos que abordar esta inequidad que afecta a grupos hablantes de alguna lengua indígena, es decir, el racismo, entendido como una dimensión de la violencia estructural. Y bueno, sabemos que este es todo un tema que ha generado mucho debate, que incluye incluso cuestionar la noción de raza, que es que como dicen, no es que exista una categoría biológica como tal, sino es una construcción social y política. Por lo tanto, pues las respuestas hacia la salud mental al COVID-19 no deben descuidar estas realidades sociales y esta situación de violencia estructural que, como ya mencioné, lo que puede conllevar en una situación de crisis y de pandemia como la que vivimos es empeorar las condiciones previas de ciertas poblaciones y en este caso también afectar mucho más a su salud mental. Bueno, pues por mi parte es todo y muchas gracias. Muchas gracias, doctora
Ramos Lira, excelente introducción a este contexto. Digo, poner énfasis en el asunto de la violencia estructural, como bien lo dice, la más dañina, la que no es selectiva, la que atrapa a las personas, que ya estaba detrás de en la vida cotidiana porque sus manifestaciones siempre han estado ahí y son históricas en la construcción y en la expresión de las mismas, pero que aparecen con algunas variantes y sobre todo agravantes en el contexto de una contingencia como la nuestra. Ya habrá oportunidad de abundar en esto. Voy a darle la palabra a la doctora Rebeca Robles, quien nos va a presentar el tema salud mental del personal de salud frente a COVID-19, retos y oportunidades. Bienvenida, doctora Robles. Muchas gracias, doctor Madrigal, por esta invitación a participar en esta mesa tan importante. Me toca justo abordar qué es lo que ocurre con el personal de salud que está haciendo frente a esta pandemia y quiero platicarles un poco qué es lo que vamos a comentar durante estos 20 minutos y es una serie de trabajos, específicamente 3, que pueden entenderse desde el marco de la investigación-acción, es decir, cómo se pueden ir generando datos que nos dan pie a acciones o a soluciones de lo que vamos encontrando, de los problemas que vamos encontrando. Y estos estudios que les voy a presentar y las cosas que hemos ido haciendo para resolver los problemas que encontramos en estos estudios van desde la prevención hasta la atención a la salud mental del personal de salud que está frente a COVID-19. La prevención incluyó esfuerzos tanto de promoción, de autocuidado, como de prevención de problemas de salud mental mediante videos psicoeducativos que quiero presentarles. El segundo estudio incluyó un monitoreo, un tamizaje de los riesgos psicosociales que está enfrentando el personal de salud frente a COVID-19 en colaboración con la UNAM y muchas instancias de la Secretaría de Salud. Y el tercero de ellos está vinculado al tamizaje, a este monitoreo de problemas de salud mental, porque direccionaba a aquellos que así lo requerían a una atención remota vía clínicas virtuales interinstitucionales de tratamiento especializado. Y a lo largo de la presentación iremos pues abordando ciertos retos y ciertas oportunidades que han ido surgiendo a lo largo de este proceso de evaluación y de atención del personal de salud para finalmente invitarlos a que nos ayuden a continuar con este esfuerzo. Por supuesto que uno de los primeros retos que tuvimos fue que estas medidas de distanciamiento social que necesitamos todavía para reducir los contagios por COVID-19, implicaban que no fuera posible ni evaluar ni intervenir de forma preventiva o terapéutica los problemas de salud mental de cara a cara, ¿no? Como usualmente se hace. Estas intervenciones cara a cara no podían realizarse, tampoco las evaluaciones, y entonces necesitábamos optar por intervenciones remotas, por la telemedicina o la telesalud, ¿no? La oportunidad muy grande en estos momentos, ya lo habían señalado quienes estaban atendiendo antes al personal de salud frente a COVID-19 en China y en otros lugares del mundo, es que tenemos disponibilidad de tecnologías de información que nos permiten justo una comunicación remota en tiempo real, ¿no? Y que esto nos podía facilitar justamente evaluar, monitorear cómo estaba el personal de salud, reduciendo el riesgo de contagios y también atenderlo desde la perspectiva preventiva y desde la perspectiva de atención a los problemas de salud mental que fueran enfrentando. Y les quiero platicar un poco de cómo fue este abordaje preventivo a distancia. Lo hicimos básicamente utilizando teléfonos inteligentes, la aplicación WhatsApp, para podernos comunicar con el personal de salud que está trabajando en los centros COVID. Y lo que hicimos fue enviarles una serie de videos psicoeducativos, ¿no? Todos estos videos psicoeducativos están a disposición en el portal de coronavirus.gov.mx, específicamente en la subsección de personal de salud. Para quienes estén interesados, pues ahí tienen todo este material. El primer paquete de videos que enviamos al personal de salud es un paquete de videos con
técnicas que han sido de utilidad para prevenir el burnout o la fatiga por compasión y el desgaste profesional, que es muy frecuente entre el personal de salud que está pues laborando tantas horas al día y atendiendo a personas en tanto sufrimiento emocional, ¿no? Y este paquete incluía medidas tanto de psicoeducación, es decir, decirle al personal de salud puntualmente qué es el desgaste profesional y la fatiga por compasión. Esto ha demostrado ser muy útil para que ellos puedan estar al tanto de lo que van sintiendo y buscar atención oportuna. Y también incluimos medidas para reducir el estrés intenso que están viviendo y para promover el autocuidado. Sabemos que cuando hay jornadas laborales desgastantes, el personal de salud ni siquiera se hidrata adecuadamente. Entonces, por ejemplo, en las medidas de autocuidado pusimos estos recordatorios de lo importante que es la hidratación, la alimentación, el ejercicio y la higiene del sueño. Y en las técnicas de manejo de estrés incluimos las más efectivas o más útiles, de acuerdo a la evidencia científica disponible al momento, que son la respiración profunda o diafragmática, la relajación muscular y las técnicas de atención plena o mindfulness. Estos videos fueron muy bien recibidos por el personal de salud. Ahí tienen algunos de los comentarios que nos hicieron. Escogí algunos que son más ilustrativos, ¿no? De una mujer y de un hombre de personal de salud que están trabajando en estos centros COVID y bueno, les resultaron técnicas muy útiles para poder manejar el estrés, incluso deseaban compartirlo con sus familiares y con sus colegas y nos pedían que enviáramos más videos de este tipo. Este esfuerzo lo realizó Mentalizarte, un grupo de personas que trabajan muchos videos de este tipo mediante imágenes pues muy bonitas, ¿no? Y también pueden encontrarlos en la página de Mentalizarte y en la propia del Instituto Nacional de Psiquiatría. Un segundo set o grupo de videos fue dirigido más bien a cubrir necesidades educativas que ya se habían comunicado que tenía el personal de salud en países que habían tenido la presencia de la epidemia antes que México. Entre ellas era entrenamiento en el uso del equipo personal de protección, este equipo de bioseguridad que necesitan las personas que están atendiendo a pacientes COVID. Y el otro era técnicas para poder manejar a pacientes y familiares ansiosos, hostiles, desafiantes, irritables, con los que se encuentran mucho más seguido el personal de salud, porque evidentemente produce mucha frustración tanto en los pacientes como en los familiares, el hecho de no poder estar cerca de sus seres queridos en una situación tan estresante. También estos videos fueron muy bien recibidos por el personal de salud. Nos decían que justo les llegaba a tiempo para poder atender las situaciones que estaban enfrentando. La información es muy precisa. Estos fueron elaborados por colegas del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, que fue el primer centro COVID del país, y resultaron información pues muy relevante para poder hacer de manera organizada este tipo de estrategias para protección personal y para interacción adecuada con pacientes y familiares. Por supuesto que hablando de otro reto estaba el hecho de que no iba a ser suficiente estos videos preventivos para dotar de ciertas habilidades al personal de salud. Sabíamos que también iba a haber necesidad de atender problemas de salud mental, ¿no? En aquellos que los pudieran presentar. Y sabíamos también que la brecha de atención a la salud mental en la población en general en México es muy amplia y particularmente en el personal de salud. Así que requeríamos de una evaluación y una atención a la salud mental que fuera confidencial y externa para poder limitar un poco la barrera de atención en el personal de salud que constituye esta desconfianza en que las autoridades de sus hospitales puedan hacer mal uso de la información que se obtiene acerca de su salud mental y del tratamiento en la misma.
Afortunadamente, como oportunidad, tuvimos solidaridad y colaboración interinstitucional sin precedentes, ¿no? Tanto de organizaciones de la sociedad civil como de instituciones públicas y privadas para poder desarrollar estas estrategias de monitoreo y de atención remotas, externas, confidenciales para el personal de salud. Y aquí tienen la herramienta de tamizaje, también se encuentra en el portal federal de coronavirus. Y esta herramienta nos sirve para poder evaluar de manera muy rápida, en 5 a 10 minutos, los problemas de salud mental más frecuentes en el personal de salud. Uno va dando clic a este cuestionario de detección de riesgos a la salud mental, te vas a la sección de personal de salud y ahí encuentras una serie de preguntas para poder evaluar la posibilidad, el tamizaje de los problemas de salud mental más frecuentes en el personal de salud frente a emergencias sanitarias. Aquí los tienen enlistados. Para cada uno de estos problemas de salud mental existe una clínica virtual que atiende al personal de salud que es detectado con alguno de ellos. Y lo que nos sorprende mucho, desde luego, es el gran porcentaje, el alto porcentaje de personal de salud que presenta alguno de estos problemas de salud mental. Desde luego los más frecuentes, el insomnio, la depresión y el estrés postraumático. Aquí podemos ver en esta tabla que son por mucho más frecuentes entre quienes atienden directamente a pacientes COVID, es decir, entre el personal de salud que es de primera línea, que está atendiendo a estos pacientes, es por mucho más frecuente que el resto del personal de salud que no tiene contacto directo con los pacientes para su atención a la salud. Y también es de hacerse notar que estos problemas de salud mental más frecuentes son también mucho más frecuentes entre las mujeres en comparación con los hombres. Si lo vemos por profesiones, vamos a ver que la profesión médica, siendo que seas estudiante de medicina o que seas médico general, residente de alguna especialidad médica o médico especialista, todas estas perfiles de personas trabajando con pacientes COVID que son médicos tienen una mayor frecuencia de estos problemas en comparación con otras profesiones o personal que está trabajando frente a COVID, como enfermería, psicología, trabajo social, paramédicos. Entonces, esta es una población especialmente vulnerable. Digamos que aquí tenemos ya dos rasgos importantes: el que atiendas directamente a paciente COVID y seas mujer, y además médico, ¿no? Esta población en particular tendrá mucho más probabilidades de presentar algún problema de salud mental, de los más frecuentes evaluados en este tamizaje. Y aquí vimos una situación importante. Cuando analizamos los factores de riesgo para presentar estas problemáticas de salud mental, insomnio, depresión y estrés postraumático, que fueron las más frecuentes, vimos que los factores que predicen su presencia son sobre todo el tener síntomas, sospecha o diagnóstico confirmado de COVID, el tener un duelo o una pérdida de un familiar o de alguien cercano, un colega, debido a COVID. Por supuesto, el género vuelve a aparecer, el ser mujer, estas enfermedades crónicas vinculadas a mayor complicación ante el posible diagnóstico de COVID, como la hipertensión y la violencia doméstica. Vean cómo se repiten todos los casos: el duelo, la violencia y el estatus personal de COVID. Por supuesto que esto lo que nos hizo saber mediante este estudio es que las acciones que seguían para poder mejorar la salud mental del personal de salud en términos masivos era que había que gestionar que todos los que estuvieran en contacto directo con pacientes COVID tuvieran todos los recursos para la protección de riesgos personales, todas las medidas para reducción de contagios. Es decir,
estas medidas de protección para reducción de contagios no solamente deben de ser vistas como una estrategia para la salud física del personal de salud, son también una estrategia central para salvaguardar su salud mental. La atención de la violencia está a cargo de organizaciones de la sociedad civil e instituciones que están dedicadas a este punto, pero no teníamos una clínica virtual de duelo. Entonces, con estos datos vimos la necesidad de generarla y entonces tenemos estas clínicas virtuales ahora, hoy en día, para poder atender los problemas de salud mental del personal de salud, a las que ya teníamos atendiendo riesgo suicida, consumo de sustancias, ansiedad, depresión, somatización, desgaste profesional, estrés postraumático, se sumó la de duelo. Estas clínicas funcionan mediante la referencia de este tamizaje, pero también mediante la referencia de otros colegas de salud mental que trabajan en centros COVID y también directamente mediante este tipo de charlas en donde les damos a conocer los servicios y ustedes pueden conocer a dónde marcar para ser atendidos por uno de los más de 200 terapeutas que hay entrenados para poder brindar la atención basada en evidencia que se requiere para cada uno de estos problemas. Hoy por hoy llevamos a mucha gente atendida en estas clínicas, ya son casi 1000, ¿no? De este personal de salud que ha sido evaluado con riesgo alto a un problema de salud mental. Por supuesto que también se han dado otro tipo de intervenciones para quienes salen con riesgo bajo o medio, que son más bien de promoción de autocuidado, ¿no? Y son la mayoría. Pero bueno, de estos casi 1000 personas tratando a pacientes COVID que hemos tratado en las clínicas virtuales, bueno, quiero que sepan que ha sido por medio de expertos terapeutas con los que estoy pues sumamente agradecida, ¿no? Me conmueve su trabajo voluntario, tan especializado, ¿no? Hemos tenido que hacer muchas jornadas de capacitación para revisión de manuales basados en intervenciones de probada efectividad para cada uno de estos problemas que hemos tenido, por supuesto, que ir adaptando a esta nueva condición, ¿no? No es lo mismo un manual de ansiedad para la salud, ¿no? Ante un contexto que no es una emergencia sanitaria por un virus altamente contagioso. Entonces, por supuesto que hemos tenido que ver, analizar muy bien cuáles de las estrategias de estos manuales basados en evidencia pueden aplicarse a estos pacientes o cómo tienen que mejorarse, ¿no? Finalmente, para terminar, pues bueno, de todos modos queremos incrementar el número de uso de las clínicas y por eso es que los queremos pues invitar a que nos ayuden, ¿no? Sabemos que aunque tenemos a muchas personas que han acudido a estos servicios, ya casi 1000, pues no son para nada todos los que lo necesitan, ¿no? El tamizaje lo siguen respondiendo menos personal de primera línea. Ustedes aquí ven las Ns en relación con otro tipo de personal de salud y queremos que incremente, ¿no? Sabemos que muchos de ellos aceptarían intervenciones en línea y por eso es que queremos invitarlos a que ustedes participen de este esfuerzo. Aquí tienen el cartel promocional para que puedan ustedes saber a dónde ingresar este tamizaje, coronavirus.gov.mx/salud-miedo mental. Ahí tienen el servicio de intervención en crisis y de riesgo suicida, este número 800, disponible 24 horas todos los días de la semana. Y por supuesto aquí tienen los datos de contacto para cada uno de los coordinadores de las clínicas de atención virtual para el personal de salud. Ayúdenos a difundirlo entre todos sus contactos. Se trata de atención gratuita, experta y confidencial. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias, doctora Robles. Creo que
como todos podemos ver, hay un esfuerzo organizado de diversas instituciones públicas, también algunas organizaciones de la sociedad civil, particularmente también universidades como la Universidad Nacional Autónoma de México, que de manera organizada estamos ofreciendo una serie de acciones, apoyo con recursos innovadores para atender al personal de salud en una primera instancia y también para el resto. Quizás esto abra toda una vía y un camino de innovación en materia de diagnóstico y atención de la salud mental, que muy probablemente también, no solamente en una crisis tenemos malas noticias o malas consecuencias, sino también la reflexión y la necesidad de innovar nuestros procedimientos para acortar la brecha de atención en salud mental que tiene este país de una manera muy grave y señalada. No sé si ya se comunicó, había problemas con la doctora Marcela Tiburcio. Ya estoy aquí, doctor. Ya está lista, perfecto. Entonces le vamos a dar la palabra a la doctora Marcela Tiburcio. Ella nos va a hablar de variaciones en el consumo de sustancias durante la pandemia. Bienvenida y adelante. Muchas gracias. Gracias a la doctora Berenson que me va a ayudar con las diapositivas. El trabajo que les voy a compartir el día de hoy es producto del esfuerzo de un equipo de trabajo en el que participamos Nora Martínez, Yasmín Hernández, Miriam Arroyo, la maestra Guillermina Natera y el maestro Maurice Fernández. Parte del interés por realizar esta investigación surgió de la revisión de algunos estudios que en el pasado identificaron que la ocurrencia de eventos estresantes como crisis económicas o catástrofes naturales se asocian con algunos cambios en el consumo de alcohol y de otros trastornos psiquiátricos y somáticos. Este fenómeno se ha explicado a partir del modelo teórico de Lazarus y Folkman, en el que se asume que el estrés es una reacción natural de los seres vivos frente a situaciones que resultan amenazantes, y esto produce una serie de sensaciones desagradables. Y entonces, bueno, se ha hipotetizado que el consumo de sustancias podría favorecer la reducción de este malestar, y entonces es una especie de automedicación, y por eso se observan estas variaciones en el consumo. Sabemos también que actualmente lo que estamos viviendo a nivel global, la pandemia, pues ha sometido a toda la población a un nivel de estrés elevado, y que esto no solamente incrementa la posibilidad de que se consuman sustancias, sino también que los pone en riesgo de desarrollar las formas más graves de la enfermedad cuando se contrae el virus. Pues el alcohol, por ejemplo, reduce la inmunosuficiencia, y aunque esto se ha estudiado menos en el caso de otras sustancias, pues es muy posible que este fenómeno también se repita y se agrave el riesgo de contraer la enfermedad y de presentarla en la situación, en las modalidades más severas. Parece ser que nos está viendo la presentación. A ver, perdón. No hay problema. Bueno. ¿Ya se ve? Ahora sí, ya. Ok. Entonces, bueno, pasaremos a la tercera diapositiva, por favor. Dado que las medidas de confinamiento y la suspensión de actividades económicas que tuvieron lugar desde el 23 de marzo en nuestro país han expuesto a la población a un nivel de estrés que podría ser comparable con lo que se experimenta frente a otras situaciones de crisis social o económica, consideramos pertinente explorar la relación entre esta experiencia de estrés, la sintomatología depresiva y el consumo de sustancias durante la Jornada Nacional de Sana Distancia. La siguiente, por favor. Bueno, para ello llevamos a cabo una encuesta en línea. ¿Sí se ve? Se ve, pero solamente la portada. Y no se cambia.
No sé qué, porque a mí sí me cambia, perdón. Bueno, les sigo comentando. A Llevamos ver. a cabo una encuesta en línea dirigida a personas mayores de edad. Ahí está. Usamos para ello un cuestionario con diversas áreas de interés y los datos que les voy a presentar provienen de las secciones correspondientes solamente a los datos sociodemográficos, a las situaciones de estrés durante la cuarentena, a la presencia de sintomatología depresiva y el consumo de sustancias. La siguiente, por favor. Iniciamos con la recolección de datos el 1 de mayo a través de redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram y WhatsApp. No se ha cambiado. Seguimos recolectando información todavía hasta el día de hoy, pero los datos que les comparto reflejan únicamente las respuestas que hemos recibido entre el 1 y el 31 de mayo. En ese periodo recolectamos 3,580 respuestas de todos los estados de la República, con una mayor participación de la Ciudad de México y del Estado de México, que son las entidades con mayor densidad de población y que, como saben, también presentan el mayor número de contagios y de casos de COVID-19. Y en el tercer y cuarto lugar están los estados de Sinaloa y de Sonora. La siguiente, por favor. El 70% de los participantes son mujeres. Los grupos de edad con mayor representación se encuentran entre los 21 y los 40 años de edad. El 47% son solteros y el 42% tienen pareja, según lo que reportan. Se trata, nuestros participantes son personas con un alto nivel educativo, poco más de la mitad cuenta con estudios superiores y una cuarta parte refirió tener estudios de posgrado. Al momento de responder el cuestionario, el 52,8% tenía un empleo, 17,5% son estudiantes y el 4,2% señaló que había perdido su trabajo a partir del inicio de la cuarentena. La siguiente, por favor. Para explorar el nivel de estrés que los participantes han experimentado durante la cuarentena, usamos una escala que presenta diferentes situaciones que pueden ser tensionantes y tienen opciones de respuesta que van de 1 a 5. No es la siguiente. Es que está fallando horrible mi internet. Bueno, Disculpa. no te preocupes, al contrario, gracias. Las opciones de respuesta van de 1 a 5, donde el nivel más alto de estrés está representado por el 5. Entonces, observamos que hay diferencias entre las situaciones que resultan estresantes para hombres y mujeres, particularmente en los temas que tienen que ver con la vivienda, por ejemplo, porque esta sea muy pequeña o porque hay problemas con los vecinos. Esto es muy estresante para las mujeres. En el caso de los hombres, las situaciones que les generan más estrés tienen que ver con el trabajo, con la escuela, con la organización del tiempo libre y sobre todo con la situación social y económica actual. También el 21,7% declaró que antes de la cuarentena consumía por lo menos alguna sustancia de diferentes grupos de sustancias que exploramos, que son alcohol, tabaco, marihuana, cocaína, inhalables. Perdón. El porcentaje de personas que consumen cualquiera de estas sustancias durante la cuarentena es de 20,6%.
Por otro lado, también nos interesó explorar el policonsumo y aquí observamos que el 30.9% de los participantes dijo consumir 2 o más sustancias antes del inicio de la cuarentena y a partir del inicio de la cuarentena esto fue de 21.9%. Considerando únicamente las drogas ilegales o las drogas médicas fuera de prescripción, el 13.8% señaló que ya consumía estas sustancias antes de la cuarentena y el 11.6% las consume durante la cuarentena. Y el uso combinado de 2 o más sustancias fue de 4.4 antes y 2.6 durante. Muchas gracias a quien esté compartiendo las diapos. Estamos en esa. Ahora vamos a la siguiente, por favor, que es la 10ª. Eso. Vamos a ver ahora para cada sustancia de los grupos que estudiamos por sexo y por frecuencia de consumo. La clasificación de frecuencia que empleamos tiene 5 opciones, que son nunca, en un color naranja. Y la barra que está más clarita representa lo que sucedía antes del inicio de la cuarentena y la que está en un color más sólido es lo que está sucediendo durante la cuarentena. Entonces, bueno, el naranja es los que nunca, ni antes ni durante han consumido. Una vez al mes se muestra en verde, 2 a 4 veces al mes se muestra en rojo, una vez por semana en azul y diario o casi diario en ese color guinda que estamos viendo. Lo que podemos observar en esta gráfica es que la proporción de personas que dijo consumir una vez al mes, 2 a 4 veces y una vez por semana, que son las opciones intermedias, se ha reducido durante la cuarentena. Pero la proporción de hombres que consumen diario o casi diario se incrementó de 8.6 antes de la cuarentena a 16.6 durante la cuarentena. Entre las mujeres en esta categoría se ve un incremento de 4.1 antes de la cuarentena y de 15% durante la cuarentena. La siguiente, por favor, y mil gracias, Luciana. Para el caso del consumo de tabaco, vemos que la proporción de personas que declaró no consumir se incrementó tanto en los hombres como entre las mujeres, pero también hay un ligero aumento en el porcentaje de quienes consumen diario o casi diario. Estos datos se muestran encerrados en un círculo. La siguiente, por favor. En general, el número de personas que refirió consumir cualquier otro tipo de droga ilegal o médica fuera de prescripción es muy bajito, como vemos aquí. Más del 95% de los participantes dijo que no consumía cocaína ni antes ni durante la cuarentena, pero del porcentaje que sí lo hace, hubo un incremento en el consumo diario, tanto para los hombres como para las mujeres. La siguiente, por favor. Esta es la de cocaína, perdón. La siguiente, por favor. Esta es la de los estimulantes tipo anfetamínico. Aquí vemos que la proporción de consumidores también es muy baja, pero hay un incremento discreto del porcentaje de hombres que consume de 2 a 4 veces al mes y en el caso de las mujeres, la variación se observa en las frecuencias de una vez por semana y diario o casi diario. La siguiente. En el caso de los inhalables, también es muy reducido el número de consumidores. Podemos ver aquí cómo el porcentaje rebasa el 99% de quienes no consumen, pero aún así observamos algunas variaciones en las categorías de consumo de 2 a 4 veces al mes y una vez a la semana en los hombres y en todas las categorías para las mujeres. En la siguiente, vemos el consumo de tranquilizantes y el consumo parece ser mayor entre las mujeres, con un incremento en la proporción que consume de 2 a 4 veces al mes y una vez por semana. En los hombres, la tendencia es hacia el decremento. La siguiente.
En el caso de los alucinógenos, también son muy poquitos los que consumen y hay un incremento en las frecuencias de 2 a 4 veces al mes y una vez por semana, tanto en los hombres como en las mujeres. Y finalmente, en la siguiente, en los opiáceos, también hay un incremento, pero en las categorías de menor frecuencia de consumo, tanto para los hombres como para las mujeres. La siguiente, por favor. Otro aspecto que vale la pena destacar sobre estos datos es que las personas que reportaron consumir antes y durante la jornada de sana distancia no son necesariamente las mismas. Esto quiere decir que algunos han abandonado el uso de drogas durante el confinamiento, pero el 23.3% de quienes refirieron consumir durante la cuarentena iniciaron este uso en el confinamiento. Y aquí estamos mostrando los porcentajes de inicio de consumo por cada tipo de sustancia. Vemos como el 5.5% se inició en el consumo de alcohol, el 2.8% inició el consumo de tranquilizantes y las proporciones para otras sustancias son menores. La siguiente, por favor. Incluimos una pregunta que indaga si los participantes perciben o no cambios en su patrón de uso. Y aquí vemos que cerca del 25% de los hombres y el 37.1% de las mujeres han notado un incremento independientemente del tipo de droga. La siguiente, por favor. En esta gráfica vemos la opinión sobre el nivel de incremento que perciben. Este tiende a ser leve o moderado y una proporción menor al 20% considera que este incremento ha sido alto. La siguiente. También exploramos algunas de las razones a las que ellos y ellas atribuyen este cambio. La razón más común es la ansiedad y el estrés, como podemos ver en la barra naranja, seguida del aburrimiento y la facilidad de consumir en casa. La siguiente. Por otro lado, identificamos que el 27.6% de los hombres y el 38.3% de las mujeres presenta sintomatología depresiva. Esto lo evaluamos con un instrumento breve, que es el PHQ-2. La siguiente, por favor. Y cuando analizamos la percepción de cambios en el consumo de sustancias entre quienes tienen y no tienen sintomatología depresiva, observamos que quienes sí tienen los síntomas perciben que su consumo se ha incrementado mucho más que su contraparte sin depresión. La siguiente, por favor. Pues este análisis preliminar da pie a algunas reflexiones. Sin duda, la cuarentena es una medida indispensable para mitigar la propagación del SARS-CoV-2, pero ha tenido efectos colaterales en la salud mental de la población y creo que estos datos contribuyen a documentar la dimensión de ese impacto. Las consecuencias sociales y psicológicas de la pandemia pueden favorecer e intensificar el consumo de drogas. Y esto es evidente en tanto que los participantes reportaron altos niveles de estrés relacionados principalmente con la situación económica y alrededor del 50% de los usuarios asocian este incremento del consumo al estrés y a la ansiedad. Observamos que durante la pandemia el contexto del consumo se ha desplazado de lo público a lo privado, lo que puede afectar también las relaciones familiares y bueno, ya hay muchas observaciones también del incremento en la violencia doméstica. Las mujeres refieren mayor estrés y mayor consumo que los hombres. Es necesario analizar con mucho más detalle el papel de todos estos factores sociales y ambientales, como el rol de cuidadora de las mujeres, las expectativas que hay con respecto a su papel dentro del hogar, en el cuidado de los otros, que afectan de manera diferencial el inicio, el aumento del consumo, así como los motivos y las consecuencias de este uso. Los enfoques de prevención y tratamiento que se desarrollen a partir de estas observaciones, pues deben considerar estas diferencias para poder ofrecer alternativas integrales y en modalidades diversas que lleguen más a la población. Como ya se dijo, estos análisis son preliminares y es necesario interpretarlos con cautela, reconociendo que hay elementos que dificultan su generalización, debido a que se trata de una muestra autoseleccionada
compuesta principalmente por mujeres de alto nivel educativo y de nivel socioeconómico medio y medio alto. Sería necesario tal vez usar otras aproximaciones para llegar a otros segmentos de la población. Con esto termino. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Marcela Tiburcio, por estos importantes datos y reflexiones acerca del patrón de consumo. Bueno, o sea, finalmente una contingencia como esta cambia algunos patrones de consumo, pero el problema central de la tendencia al abuso de sustancias es creciente. Ahora lo vemos particularmente en el caso del alcohol y los tranquilizantes, alcohol en hombres y en mujeres, tranquilizantes en mujeres principalmente, pues asociado a estos estresores como la ansiedad, la depresión. Quizá esta variante en la disminución de otras sustancias pues tenga que ver mucho con la disponibilidad de las mismas, pero pues no son buenas noticias y sigue siendo un desafío el poder incorporar estas variables para una atención integral. Finalmente cedo la palabra a la doctora Marilena Medina Mora, que nos va a presentar el panorama de los problemas económicos en la familia y malestar emocional en los jóvenes. Bienvenida y adelante. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Madrigal, por la invitación. El tema que voy a tocar tiene que ver justamente con lo que planteaba tanto la doctora Luciana Ramos como el doctor Madrigal y la doctora Marcela Tiburcio en cuanto a las consecuencias del confinamiento sobre las personas y su impacto en la salud mental, y específicamente lo que tiene que ver con problemas económicos en la familia, que son problemas que surgieron a partir del confinamiento y que es la preocupación más grande de esta población, que son jóvenes universitarios que han solicitado tratamiento por factores relacionados con la salud mental. Y bueno, mi agradecimiento a este gran grupo de colaboradores. Si me pasa la que sigue, por favor. Entonces, ¿en qué contexto se está dando este problema? Pues en lo que vemos que es la siguiente etapa y que tiene que ver con que la pandemia nos va a seguir acompañando. Es un problema de largo aliento, tanto porque incrementarán contagios, esperamos que en menor frecuencia, en las secuelas que tienen las personas que enfermaron y sobreviven, y también con los nuevos brotes. También este regreso a la vida cotidiana ocasiona angustia de salud, implica más miedo que antes, pero también enojo. Hay un impacto también relacionado con el no cuidado de las enfermedades crónicas no tratadas durante el tiempo en que los hospitales han estado dedicados al tratamiento de COVID. Y finalmente, pues de la enfermedad mental, que el impacto tanto de la enfermedad como del confinamiento tienen sobre el bienestar de las personas y las secuelas en las personas que enferman. Entonces, Luciana Ramos ya nos ha explicado por qué tratar la enfermedad mental no es suficiente. Yo voy a enseñar datos que apuntan a esto, es decir, que no basta tratar a la salud mental, sino que debemos actuar sobre los determinantes sociales de la enfermedad, que son determinantes modificables, pero que tienen que ser financiados. Y los retos, pues desde luego la ansiedad a salud de las personas que van ahora a salir a partir de haber estado en el confinamiento y de las personas que no han podido salir por situaciones de su condición de vulnerabilidad, especialmente socioeconómica, el aumento a la carga de la enfermedad mental, la pérdida de habilidades escolares y lo que esto implica para las personas, sobre todo aquellas que no tuvieron acceso a la tecnología, y desde luego los problemas económicos de los que ya se ha hablado. Si me pasa la que sigue, por favor. Entonces, ¿qué sabemos? Sabemos que había condiciones socioeconómicas difíciles previas. No voy a ahondar en esto porque ya nos lo explicó muy bien la doctora Ramos, pero digamos que México ya estaba en una situación de problemas socioeconómicos por factores mundiales y al mismo tiempo también locales, en donde se piensa que la expectativa de crecimiento económico por la que se pensaba en febrero, había un pequeño incremento, en abril ya teníamos un decremento
y las estimaciones del Fondo Monetario Internacional nos hablan de una contracción muy importante. Y pues esta crisis económica tiene impactos muy importantes en la salud mental. Si me pasa la que sigue, por favor. La que sigue, por favor. Entonces, ¿cuál sería, digamos, el contexto? Es que no todas las personas tienen no se distribuye de una manera homogénea este problema económico en toda la población, sino que hay poblaciones especialmente afectadas, de las que también ya se habló. Y entonces lo que veríamos es que la enfermedad y la mortalidad se distribuyen de manera heterogénea en estas poblaciones que están en condiciones especialmente de desigualdad, como ha pasado en estos grupos vulnerables y también como se ha visto ya en México a partir del análisis de la mortalidad de acuerdo con las condiciones socioeconómicas de las poblaciones, de las áreas donde vive esta población, que son áreas de especial pobreza. ¿Y me pasa la que sigue? Entonces, ¿cuáles serían estos determinantes sociales? Uno muy importante es la pobreza asociada con el confinamiento, que se asocia con una gran cantidad de factores como la seguridad alimentaria, como el desempleo, las deudas económicas, la inseguridad en el futuro, el miedo a la recesión y la pérdida de confianza. Y estos factores se asocian con un estrés grave, y cuando este estrés es muy alto, el desenlace es la pérdida del bienestar y la mala salud mental. También sabemos que la pobreza se asocia con otros factores de riesgo, con otros determinantes sociales que tienen que ver con la seguridad, con el género, y la violencia es un factor especialmente importante. Si me pasa la que sigue. Entonces, este estudio, ¿qué fue lo que se propuso? Es el informe de la atención que se hizo en línea a personas que así lo solicitaban, que pretendía probar la factibilidad de la telemedicina, conocer la opinión de los equipos de salud y administradores sobre la tecnología y las áreas de oportunidad para la mejora, definir las características de la población que busca ayuda, identificar las causas de la no asistencia. En esta experiencia se tuvo una adherencia de poquito más del 60% en vía en línea. Una parte de las personas que no pudieron conectarse para que fuera, digamos, una situación virtual, pero cara a cara, fueron atendidas vía WhatsApp o teléfono. Otra parte no pudo atender a las citas por condiciones de la vivienda, que tenía que ver con la falta de un espacio que pudiera ser pues, íntimo y donde la persona pudiera hablar libremente, o por la competencia del uso de equipos que hemos observado en los hogares, debido a que compiten con el trabajo del papá, de la mamá, de la escuela de los niños, y entonces esto hace un poco difícil utilizar la tecnología, pero digamos, tuvimos una adherencia para los que sí pudieron hacerlo muy importante. Entonces, para poder hacer esto se produjeron 4 módulos en una plataforma en donde se solicita la consulta, hay una respuesta voluntaria al tamizaje, cuyos resultados son los que voy a dar. Se elige entonces la fecha y la hora de la cita, hay un expediente clínico electrónico ligado a esta plataforma, hay una recepción virtual del servicio, que incluye también una recepcionista virtual que administra y proporciona la sala privada para realizar la consulta. El modelo permite que no haya 2 personas que puedan entrar al mismo tiempo, y también un módulo que proporciona los reportes con un monitoreo continuo del funcionamiento y tomando en cuenta también la experiencia de los usuarios. Si me pasa a la que sigue, por favor. Entonces, estos son los instrumentos que se utilizaron para evaluar en un primer momento las necesidades, y en un segundo momento la evolución del trastorno por el cual pidieron ayuda. Estamos dando datos nada más de la clínica de salud mental, no están incluidos los de la clínica de género, de violencia, no se trata la violencia de género, ni tampoco de la clínica que da atención a adicciones. Entonces,
Estos fueron los instrumentos. Se usaron versiones breves que habían sido probadas en México. Tenemos resultados de 1.324 jóvenes estudiantes entre 15 y 29 años. La mayoría de la población que pide ayuda, como lo hemos estado viendo en las exposiciones anteriores, son mujeres, 72%, y son la atención que se dio de abril a la fecha, del 1 de abril a la fecha. Si me pasa la que sigue. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hicimos? Comparar a la población que reportaba como una preocupación importante la pérdida del trabajo o los problemas económicos de la familia con aquellos que reportaran no haber tenido esta experiencia. Lo que vemos es que no hay diferencias entre el reporte que dan hombres y mujeres. La columna azul son los que no tienen la experiencia de esta situación problemática económica, y los de rojo que sí. La población no reportó haber estado enfermo, la población que pide esta ayuda, porque probablemente la está pidiendo en otro lado, para atender COVID. Nada más tuvimos personas que tenían a alguien cercano que había fallecido o que había sido o que había enfermado. Y por otra parte, una proporción importante, casi la mitad, nos reporta que cuando tienen problemas no tienen a alguien que los pueda apoyar en su círculo cercano. El estrés por COVID no nos dio diferencias significativas entre los dos grupos. Si me pasa la que sigue. Ahora, ¿qué es lo que vemos en relación con la violencia? Vemos que la violencia, tanto la violencia física como el acoso y el haber sido perpetuador del acoso, son más frecuentes en las personas que tienen problemas económicos en la familia a raíz o por el confinamiento. Y cuando les preguntamos si la violencia había aumentado durante la contingencia, más personas que no tenían problemas económicos nos dijeron que sí, pero ellos tenían índices más bajos de violencia durante este tiempo. Y por eso pensamos que es lógico que aumente más en ellos que en las personas que ya tenían un problema de violencia y también de problemas económicos. También tuvimos más incrementos en el intento de suicidio en las personas que tenían problemas económicos, si bien la ideación y el deseo crecen más en la población que no tiene problemas económicos. Si me pasa la que sigue. En relación con los trastornos mentales, encontramos que los problemas de depresión, ansiedad y estrés postraumático que se presenta en una población en una proporción relativamente alta comparada con la población que tiene trastornos de depresión y ansiedad, vemos que también es más frecuente en las personas que no tenían los problemas económicos. Las personas que tienen estos problemas económicos, tienden a tener más problemas de consumo de alcohol y crecimiento durante esta época, que es más o menos lo que nos plantea de manera similar la doctora Tiburcio, y vemos que el incremento de drogas fue más frecuente en quienes no tenían problemas económicos. También sucede lo mismo con trastornos de sueño, aunque en estas dos drogas y trastornos de sueño no encontramos diferencias significativas. Si me pasa la que sigue. Entonces, ¿cuáles son estos principales resultados? Pues que esta muestra no está asociada con personas que sufrieron la enfermedad, pero sí hay una gran preocupación de salud, en donde nos reportan 4 de los 9 elementos con los que se evalúa esta ansiedad de salud. La mitad no cuenta con alguien con quien hablar de sus problemas, la mitad sí. El 38% es el total que reporta esta pérdida de trabajo, con una proporción similar, o problemas económicos, con la misma proporción de hombres y mujeres. Y quienes tienen preocupación por su situación económica han experimentado más violencia física, acoso, tanto como víctimas como victimarios. Hay más antecedentes de conducta suicidia y más problemas de alcohol. Si me pasa la que sigue. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que estar buscando? ¿Cómo podemos tratar estos factores de riesgo, tanto de la violencia
como del problema económico, principalmente en donde pues cuando hicimos esta revisión de revisiones sistemáticas de lo que había sido publicado en el mundo, encontramos intervenciones potenciales que son altamente efectivas para tratar estos factores de riesgo y que pueden entonces hacerse de una manera integral un tratamiento para la atención de la salud mental junto con la reducción de estos factores de riesgo, considerando que estos factores de riesgo también se relacionan con otros, como podrían ser la inseguridad en el vecindario por las condiciones de vulnerabilidad que viven las personas que tienen más pobreza, problemas en el medio ambiente, y que incluyen a las poblaciones migrantes, y también en el caso de los desastres son más afectados, y también desde luego con factores culturales y sociales que tienen que ver con el capital social, y entonces tener mejoras en la educación, en las redes de apoyo, etc. Finalmente, si me pasa la última, diríamos que necesitamos entonces programas de atención integrados que puedan incluir la atención de los determinantes sociales, en donde necesitamos modelos amplios de atención que podamos atender al mismo tiempo la enfermedad con estos otros factores a través de los modelos que han probado ser efectivos, que se tiene que trabajar arduamente en la prevención del suicidio y desde luego atender la enfermedad mental. Para esta atención en línea puede solicitarse a través de la página del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental, en donde se les da la cita para tratamiento de manera casi inmediata. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Medina Mora. Como siempre, fabulosa su presentación y el enfoque para poder, por un lado, conocer mejor los determinantes sociales de toda esta problemática, pero también las propuestas tan interesantes de solución y algunas que pueden ser viables en un corto plazo. Pues bien, hemos terminado las presentaciones formales de nuestras 4 extraordinarias panelistas y pediríamos o abriríamos un espacio, tenemos algunos minutos, unos 10 minutos para contestar preguntas del auditorio. Le voy a pedir a Rocío Carmona si ya tiene por ahí algunas de ellas, pero antes de ello, preguntarles a nuestras 4 panelistas si entre ustedes tienen alguna pregunta que quisieran hacer, sino para dar paso ya a las preguntas del público. Adelante, yo creo que le damos tiempo más a las preguntas del público. Preguntas de nuestro auditorio. Gracias, doctor. Entonces, Rocío, buenas tardes. ¿Qué Adelante. tal, doctor? Buenas tardes. Con mucho gusto les comento a las ponentes que la mayoría de las personas conectadas les emiten pues saludos, felicitaciones. Hay muchos lugares de México donde están atentos a las 4 ponencias y así también de Perú, Ecuador, Chile y Paso, Texas. Vamos con las preguntas, doctor. La primera es sobre qué estrategia recomiendan si de manera presencial la respuesta ha sido baja para que el personal de salud se atienda o se adhiera a esta opción remota. ¿Qué estrategia recomendarían? Creo que es la doctora Rebeca Robles quien nos podría ayudar y doctora María Elena Medina Mora. Muchísimas gracias. Hemos estado haciendo muchos esfuerzos para incrementar el uso de los servicios virtuales. Y cada vez que intentamos, hacemos alguna de las estrategias, aumenta un poco el uso del tamizaje y de las clínicas virtuales, ¿no? Les platico cuáles han sido las que nos han como mostrado ser muy útiles, ¿no? En donde vemos muchos picos de búsqueda de atención. Primero que nada, cuando hacemos una difusión por parte de personas que tienen mucha autoridad moral para los médicos, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando se presentó en la nocturna, ¿no? El equipo de salud mental con el doctor López-Gatell para presentar esta opción de tamizaje, de monitoreo y de atención clínica remota, hubo un incremento sustancial de personas que buscaron ayuda, ¿no? Entonces, esa es una de las estrategias. La otra ha sido insistir mucho al personal de salud en que la atención
está dada por gente externa, que es absolutamente confidencial. Entonces, el cuestionario es anónimo, de hecho está vigilado por un comité de ética, el Comité de Ética del Instituto Nacional de Psiquiatría, ¿no? Aprobó el consentimiento para participar en este cuestionario, que es completamente anónimo. No podemos saber quién contestó, ¿no? Es solamente resultados y datos que se le dan para dar retroalimentación al personal de salud que completa el tamizaje. Cuando nosotros hacemos esta promoción, y por eso lo quiero insistir mucho, de que el tamizaje es una medida para que ustedes mismos conozcan que tienen y que no vamos a saber su nombre, ¿no? Y ustedes mismos van a ser quienes van a poder contactar a un coordinador de la clínica, que les vamos a ofrecer sus datos vía la retroalimentación automática que se genera en el tamizaje. Eso genera confianza, ¿no? Porque una de las barreras para la atención es justo este temor, ¿no? Este temor a ser detectado como una persona que padece un problema y qué repercusiones puede tener eso. Entonces, eso ha sido otra de las cosas que más ha sido útil, insistir en la confidencialidad de la información, tanto en la evaluación como en el tratamiento virtual que se da, ¿no? Solamente el terapeuta conoce el nombre y los datos de contacto de quien se puso en contacto con él para recibir tratamiento, pero no se los da a nadie más, ¿no? Y por eso hay un consentimiento en donde eso se aclara, que el terapeuta no va a dar información acerca de la condición de salud mental que presenta ese personal de salud, ¿no? Todos los datos, como vieron ustedes, se analizan grupalmente, no decimos nombres ni instituciones, ¿no? Porque lo que queremos es generar confianza para que puedan acercarse. Esa es otra de las estrategias centrales. Por eso lo que más ha funcionado en muchos países del mundo, y por eso es que lo aplicamos también aquí, es que los servicios de salud mental se ofrezcan de manera externa al centro COVID, ¿no? Cuando uno abre servicios de salud mental en el centro COVID para el propio personal de salud, te encuentras que nadie va. Y es ese temor, ¿no? A ser señalado como portador de un trastorno mental. Entonces creemos que así podemos ayudar mucho a los equipos de salud mental de los hospitales COVID para que nos dejen a nosotros el tratamiento del personal de salud y ellos se aboquen más bien a la atención de pacientes y familiares que están también viviendo una situación muy crítica, ¿no? Esa fue la segunda estrategia, ¿no? De todos modos queremos seguir incrementando. Entonces hicimos un acuerdo con el Instituto de Investigaciones Matemáticas de la UNAM y se generó un conmutador virtual con base en el cual el personal de salud desde el tamizaje puede contactar con el terapeuta directamente, ni siquiera tiene que pedirle a un coordinador que agende una cita. Y además ahora estamos haciendo una cuarta estrategia que creemos que puede ser muy útil, porque hemos podido llegar mucho a personal de salud que trabaje o no en primera línea, pero queremos ir justo a poder ofrecer el tratamiento y lograr que busquen el tratamiento los que están en primera línea, que ya vimos que son los que tienen más problemas de salud mental y se están atendiendo menos. Y entonces estamos haciendo esta cuarta estrategia que les cuento, que es un programa de monitores internos. Queremos generar la confianza y el conocimiento de estos servicios externos y confidenciales mediante líderes internos que ya están en la institución. No forzosamente son los jefes, ¿no? Sino líderes en el sentido de que sean personas conocidas, sensibles al tema y a las que sus compañeros les tengan confianza. Y les queremos presentar los programas y que ellos mismos nos ayuden a monitorear cómo están sus compañeros y a ofrecerles estas ayudas para que puedan contactarnos. Entonces, bueno, aún no tenemos los resultados de esta cuarta estrategia, la estamos implementando de manera muy reciente, pero sí te puedo decir que las otras tres han sido de gran ayuda. Y por supuesto que creemos que la quinta y la más importante es hablarle al personal de salud en este tipo de charlas y decirles que esto existe y que nos contacten, ¿no? Si quieren los números de los coordinadores, aquí los tenemos, ¿no? Si quieren la línea de intervención en crisis directa, aquí la tienen. Úsenla. No necesitan entrar al tamizaje, no necesitan que nadie, ¿no?, más les diga cómo recibir atención. Ustedes pueden buscarla si así lo desean. Así es, hay opción, doctora, ¿verdad?
Muy bien. Doctor, también nos compartieron una pregunta para la doctora Marcela Tiburcio. Es personal del primer nivel de atención y ellos nos solicitan si podemos hacer una recomendación sobre cómo pueden promover factores protectores desde lo psicosocial para evitar el consumo de manera preventiva, toda vez que viene un escenario difícil después de la pandemia. Sí, muchas gracias por la pregunta. Yo pienso que parte de lo que nos muestran estos datos es que la dificultad está en hacer frente a las emociones negativas, al estrés que estamos experimentando, la falta de estrategias adecuadas de enfrentamiento, y entonces, pues por allí creo que viene parte de las recomendaciones. En el instituto hay grupos de investigadores, de colaboradores que han desarrollado algunas estrategias para la reducción de la ansiedad y del estrés a través de, pues, estrategias muy simples, sencillas. Bueno, no por simples quiere decir que deban minimizarse su importancia, al contrario, dado que son sencillas de aplicar, pues tienen más posibilidad de llevarse a cabo en casa o en otros escenarios, y que tienen que ver con la respiración, con la concentración en lo que se está sintiendo en ese momento. Son estrategias que tienen que ver con mindfulness, que es como una de las líneas de intervención que más frecuentemente se están llevando a cabo en la actualidad para atender diferentes problemáticas de salud mental y que tienen muy buenos resultados. Me parece que en el perfil de Facebook del instituto existen algunos videos muy cortos que pueden ayudar a lograr esta manera de focalizarse, de identificar la emoción que se está experimentando y estas estrategias sencillas para hacer frente a ellas. Esta puede ser una manera inicial de ayudar a reducir el estrés, que, como vimos, se asocia con la posibilidad o con la probabilidad de incrementar el consumo o de recurrir a las sustancias para reducir el malestar que genera el estrés. Sí, gracias, doctor. Yo agregaría nada más que en la página del instituto y en la página también oficial del gobierno federal para el COVID-19 aparecen todas las opciones, tanto algunas dirigidas a personal de salud, específicamente algún tipo de curso breve, algún manual, alguna herramienta para que puedan ellos a su vez hacer uso de esto y aplicar las estrategias, además de las ya mencionadas que van dirigidas al público en general, ¿no? Perfecto, doctor. Tenemos una pregunta más, también es para la doctora Marcela Tiburcio, si puede hacer alguna recomendación para la atención a pacientes consumidores de cannabinoides que durante el confinamiento presentan malestar psicológico por ausencia de la sustancia. Bueno, pues en este caso me parece que pues requieren un abordaje más de tipo médico, pues si están experimentando sintomatología debido al retiro de la sustancia, pues lo recomendable es acudir con un psiquiatra que pueda ayudar a manejar estos malestares. Me parece que el doctor Gadi Sabiki el día de hoy en la mañana abordó un poco estos temas y seguramente en los recursos que nos mencionó la doctora Robles podrán encontrar alguien que pueda dar este tipo de atención, este tipo de manejo que sí requiere un manejo más de tipo médico. Excelente, doctora. Mira, doctor, nada más abundando en el tema, quizá una de las sustancias que menos problemas de abstinencia da es la marihuana, por eso llama la atención que estén ocurriendo casos con este síndrome o con esta particularidad. Pero sí tiene razón la doctora Tiburcio, este ya es un problema médico. Si hay alguna persona consumidora de marihuana que está teniendo un síndrome de abstinencia, es decir, está teniendo efectos por haber dejado de consumir, lo recomendable es que nos busque directamente a los psiquiatras. Las líneas del instituto, por otro lado, también en la misma página, no nomás están vocacionadas para la atención
a personal de salud. Hay un número 800, hay 5 números celulares para personal de salud, pero hay otra línea 800 que está directamente vinculada a usuarios, es decir, cualquier persona puede solicitar nuestros servicios. Detrás de esa línea siempre hay personal especializado de la institución, 24 horas al día, y ya se le indicará si requiere de venir a la consulta para hacer una valoración presencial o si basta la asesoría vía distancia. Gracias, doctor. También nos exponen aquí que aunque el confinamiento es físico y no social, quieren saber si hay estudios o investigaciones respecto de adultos mayores, al ser una de las poblaciones de mayor riesgo y que su salud mental pudo haber tenido algún daño y hay violencia contra ellos. ¿Hay algún estudio, doctoras, doctor? Yo no he encontrado ahorita un estudio específico en esta población, supongo pues por las dificultades que tiene en este momento hacer un estudio así, y si ustedes vieron, mucho de lo que estamos haciendo se está haciendo a partir del internet y la tecnología, o sea, esto es un reto precisamente con personas mayores. Sin embargo, nosotras también, un equipo, estamos haciendo un estudio en donde nos han respondido también, hemos tratado de que nos responda gente mayor, habrá que ver qué nos dicen, claro, probablemente no están en circunstancias tan complicadas, pero quería aprovechar a decir que en este estudio hemos estado preguntando sobre las estrategias de afrontamiento positivas, digamos, y esperamos en breve poder también, ¿sí me explico? Mostrar qué está haciendo la gente para estar bien, cuando no es, por ejemplo, el consumo de sustancias, ¿no? O otro tipo de situaciones, ¿no? Porque sí creo que es muy importante conocer estas otras posibilidades, ¿no? Y bueno, era lo que ya quería comentar. No sé si Maris o alguien más conozca ahorita un estudio con personas mayores, adultas mayores, no. Sí. No. En la página del Instituto de Investigaciones de Geriatría hay una serie de intervenciones y sí hay unos grupos que están trabajando en la visita con todas las condiciones de seguridad que se tienen que tomar porque son personas vulnerables al contagio para evitar el aislamiento y para trabajar con ellos. Y creo que estas modalidades se vuelven muy importantes. Ciertamente la persona que hace la pregunta de podemos tener distanciamiento físico, no social, y entonces para que ellos no tengan el distanciamiento social tenemos que trabajar en estos grupos, ¿no? Y sí es una población altamente vulnerable que tenemos que cuidar. Y yo quisiera añadir a la primera pregunta que todos estos resultados que se están viendo en las investigaciones que muy claramente presentó la doctora Rebeca Robles y que nosotros vemos también con los médicos en formación que están en la línea de COVID trabajando como en la especialidad, sí podemos, digamos, pensar en que hay una parte importante de dar la atención, hay una parte importante de luchar contra el estigma. Me parece que todo este trabajo que se está haciendo es buenísimo y felicito mucho a la doctora Rebeca Robles por la presentación tan excelente y justamente porque lo que hay detrás es muy bueno. Pero por otra parte también recordar que la responsabilidad también es de las instituciones, es decir, que las instituciones no solamente deben dar el espacio y luchar contra el estigma y asumir que es una enfermedad como cualquier otra, porque a nadie le da pena decir que tiene diabetes, ¿verdad? Pero decir que tiene depresión cuando van de la mano, se vuelve difícil. Entonces la atención y la falta de atención es lo que nos lleva a consecuencias más pues dolorosas como el suicidio, como otros factores que podemos evitar. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer la institución? Bueno, además de luchar contra el estigma, también favorecer todas las condiciones en el espacio laboral que permitan disminuir el desgaste y la fatiga por compasión que tienen las personas que están en primera línea y que después los llevan a estos trastornos y que tiene que ver con seguridad en el trabajo, con atención si enferman, con cuidado de las familias, con transporte, es decir, todos estos determinantes sociales que están atrás, cómo lograr una comunidad dentro de las instituciones, cómo aprovechar los liderazgos
para escuchar las personas, las voces de las personas que están ahí. Estamos hablando de enfermeras, de camilleros, de psicólogos, además de los médicos, que son los que están en las unidades, digamos, de atención intensiva, ¿no? Entonces, me parece que sí tenemos que aprender de esto. La doctora Rebeca Robles y servidores estamos trabajando en otro proyecto para ver qué es lo que los clínicos recomiendan, ¿no? Para poder también, a través de escuchar sus voces, tener pues, programas más específicos en las instituciones, pero las instituciones tenemos una responsabilidad que tiene que ir más allá de ayudar a las personas que enferman. Gracias, doctora. Justamente para usted, doctora, nos enviaron una pregunta sobre las intervenciones potenciales que comentaba para tratar factores de riesgo. ¿Podría ejemplificarnos una, doctora? Pues sí, digamos, dependería de qué estamos tratando, pero por ejemplo, si estamos tratando factores que hay en la familia de tensión, de que no hay esa interacción entre las personas, se pueden hacer intervenciones de ayuda en la comunicación, de el uso de los espacios, del respeto por los otros, de hablar de los problemas, de incorporar a los niños, porque los niños se dan cuenta de muchas cosas. Entonces hay estas que tienen que ver con este primer nivel de atención de la promoción de la salud y la prevención a ese nivel, pero cuando estamos teniendo pues un problema de abuso de alcohol, pues hay una serie de intervenciones. La doctora Marcela Tiburcio tiene una intervención guiada que se puede aplicar a la persona, ver si está bebiendo de más, qué está haciendo, cómo puede controlar el alcohol para evitar tener problemas. Si ya está teniendo problemas, pues buscar la ayuda. Los problemas económicos también hay una serie de intervenciones que son efectivas, que se han dado en otros países y que tiene que ver con la transferencia de recursos para ayudar en la nutrición, para ayudar en crear trabajos donde la gente pueda trabajar, en hacer las comunidades con más espacios verdes, más caminables, más seguras, y que todas estas intervenciones pues ayudan a disminuir estos factores de riesgo. Desde luego requieren una intervención. Si no requirieran una intervención, no estaríamos recomendando que se junten al tratamiento, porque la consecuencia de tener la enfermedad mental no es solamente el dolor para la persona y la familia, sino las implicaciones para el desarrollo, porque una persona que tiene estrés postraumático que no es atendido, va a tener más problemas de trabajo, va a tener más problemas, o sea, si ahí se incrementan otros tipos de problemas sociales como embarazos más jóvenes, como, digamos, otros temas que están asociados con qué significa vivir con una enfermedad crónica no atendida. Entonces, me parece que tenemos que tener como esta atención integral. Integral es la clave. Sí, doctor. Gracias, doctora. Doctor Madrigal, ¿tiene algún comentario que agregar? No, ¿sí me escuchan? Sí, le escuchamos. No, pues yo creo que ya vamos a cerrar esta magnífica mesa. Yo quisiera pues retomar, creo que los dos comentarios últimos de la doctora Medina Mora son un cierre perfecto para nuestra reunión y pues agradecer y tomar un comentario que decía, el confinamiento es físico y no social. No, yo creo que el confinamiento es físico y principalmente social en todos los estratos, ancianos, niños, jóvenes, adultos, y está repercutiendo en el orden de nuestras vidas y en las consecuencias a mediano y largo plazo. Por eso quizá el enfoque que quisimos darle a esta mesa fue presentarles una serie de variables que tradicionalmente en las mesas de discusión acerca de la pandemia, muy enfocadas a la parte médica, a la parte de los tratamientos, a la parte de las medidas clínicas y de la sintomatología y demás, no se tiene con frecuencia, que es una visión psicosocial en donde nuestras conferencistas han presentado 4 grandes variantes de lo que hay que tomar en cuenta para poder estudiar, diagnosticar y tratar de una manera integral, intersectorial, el asunto de la salud mental. Agradezco muchísimo su participación a todo el auditorio.
decirles que tanto en Facebook como en YouTube estarán esta mesa redonda grabada para el disfrute y para la consulta posterior de quienes no pudieron hacerlo en vivo o quienes haciéndolo en vivo quieren y necesitan volver a ella para tomar algún dato y hacer uso del mismo. Gracias a todos ustedes por su participación. Muchas gracias. Gracias, doctora. Hasta luego. Gracias. Buenas tardes. Gracias.